¿Qué podemos entender sobre los derechos humanos? En realidad, los derechos humanos es una condición para llevar una vida digna, no importa el sexo, la religión, la raza, el idioma, el color, verdaderamente no tienen que importar ni interesar, sobre todo porque es una condición de vida que el ser humano adquiere. En realidad, la libertad de expresión es uno de los derechos humanos, pero en realidad si le preguntan a las personas, si conocen sus derechos, muchas personas no van a responder verdaderamente lo que son los derechos. La igualdad, la libertad, la integridad, la seguridad, el honor, prácticamente la libertad de expresión, como manifestamos, la identidad nacional, el elegir y ser elegido, el derecho al menor. Existen muchos otros derechos, sobre todo el derecho a elegir con quién casarse, el derecho a elegir tus propios principios verdaderamente. Es la base de ese principio el respeto por el individuo. Eso es lo que verdaderamente significa lo que es la libertad de expresión, la libertad de poder expresar libremente lo que uno desea. Allí están los derechos humanos. Así que no todos conocen sus derechos, como decimos. Un derecho es una libertad, es una condición que el ser humano tiene de por sí que realizar y estar a gusto. Significa eso, libertad, significa tener ese derecho a poder decidir sin que nadie tenga que opinar al respecto sobre la vida de un individuo, un ser humano. Eso es los derechos humanos, o lo que entiendo por derechos humanos. También hay prohibiciones. Un privado de libertad también tiene sus derechos humanos pese a que haya delinquido en ese sentido. Todo el ser humano tiene derecho a expresarse libremente sobre esas cosas. De esa manera entonces podemos decir que el derecho humano es una condición del ser humano. Los derechos humanos es una condición del ciudadano. Así que pienso libremente que uno de los derechos humanos es el derecho a la vida, verdaderamente. En otros países existe la pena de muerte, pues eso es una violación a esos acuerdos internacionales que realizaron en la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, donde verdaderamente existía, pues no había derecho en aquel entonces, o los derechos humanos no existían, hasta que esa Declaración de los Derechos Universales en 1948 dio paso a tener derechos en el caso de aquellas personas que eran ultrajadas, eran violadas, que eran asesinadas en esa Segunda Guerra Mundial. De allí nacen posteriormente los derechos humanos.